Bueno, ahora sí, muy bienvenidos a todos. Les agradezco profundamente la participación en el webinar del día de hoy. Tenemos una gran convocatoria, ya pudimos abordar unos minutitos para que puedan asistir todos los presentes. Mi nombre es Martín Bosch, soy director comercial de Parque Austral. El Parque Austral, ya como muchos deben conocer, ubicado en Pilar, en el kilómetro 50, sitio donde albergamos hoy a más de 50 empresas y startups, empresas multinacionales, pymes, y con muchísimo contexto y involucrados entre el aspecto de salud, académico, corporativo, un lugar realmente único. Y bueno, tengo el agrado de presentarles al profesor Gabriel Maussan, profesor de Dirección de Empresas del IAE Business School, con especialidad en finanzas corporativas e inversiones. Gabriel es consultor de empresas con una extensa trayectoria local e internacional, especialmente en valoración y evaluación de empresas y en desarrollo de modelos de gestión y evaluación corporativa basado en la creación del valor económico. También fue decano del IAE Business School entre el 2014 y el 2015. Así que, Gabriel, por favor, te paso la posta para que puedas presentarte y después repasamos unas reglas del webinar para la mayoría de los asistentes. ¿Te parece? Dale, dale. No hace falta que me presentes, ya con lo que dijiste ya estamos, ¿no? O sea que si querés, pasa. ¿Vos querés hacer las reglas ahora del webinar directamente? Dale, dale, es muy simple. La idea es que para la mayoría de los asistentes nos podamos manejar de una manera ordenada. Si bien tenemos el chat para que hagan comentarios, la idea es que puedan dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Gabriel va a hacer una presentación muy completa. La idea es no generar interrupciones con cada una de las consultas en los temas que él va abordando, por lo que vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas de más o menos 10-15 minutos al final de la presentación. Entonces ustedes pueden dejar las preguntas, nosotros las vamos a ir revisando y al final, cuando esté la presentación finalizada, abordaremos todas las preguntas y respuestas. ¿Te parece bien, Gabriel? Perfecto, por mí perfecto. Empiezo ya un poco, lo que decía es que tengo una presentación dividida en dos partes. Media hora vamos a hablar de ahorro, que es un tema bastante crítico, y la segunda parte de inversiones. Entonces, vamos a empezar. La idea es hablar de dinero y yo les comento algunas de las conclusiones de muchas. Yo tengo 800 encuestas hechas y después tengo también la típica encuesta formal que es hablando con la gente en las actividades del IAE, ¿no? Una de las primeras cosas que sale es que la gente dice la plata no me alcanza, ¿no? Esto lo vimos todos los días. Muchos dicen, mira, aunque logro ganar más, no alcanza. O sea que evidentemente ahí hay un problema de gestión de las finanzas, digamos, ¿no? La mayoría de la gente dice que no puede ahorrar, algo que no parece extraño en la situación actual que tiene, digamos, el país hoy en día, digamos. Pocas personas, pocas familias tienen un fondo de emergencia. Bueno, si yo no puedo ahorrar, no puedo generar un fondo de emergencia, digamos, ¿no? Un fondo de emergencias que me permita tener por lo menos 2 meses de gastos cubiertos, digamos, 2, 3 meses, digamos, ¿no? Hay un cambio hacia una gestión individual de las finanzas personales, no compartida. Eso es una cosa notable. Yo hace muchos años que soy profesor de IAE y siempre preguntaba, sobre todo en el máster, a ver, a las parejas, ¿no? A los matrimonios, ¿quiénes llevan las finanzas de la familia compartida? O sea, tienen una sola cuenta, comparten. Y hace diría hace 20 años, ¿no? Yo ya hace 36 que soy profesor de IAE, la mayoría era todo compartido. Hoy en día, cuando hago la pregunta, bajó muchísimo. Es muy poca la gente que tiene la gestión compartida. Es como que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, digamos, ¿no? O sea, cuentas separadas, contribuyen a los gastos, es un cambio notable. Después hay otra cosa que es interesante. Muchas personas no comparten información financiera con su familia. ¿Qué significa esto? Que si cualquiera de un matrimonio, ¿no es cierto?, no deja compartido de alguna manera los datos de logueo en las cuentas que tenga en cualquier banco, en donde tiene metidos los ahorros, en donde maneja, bueno, es un problema grave después, ¿no es cierto? Entonces,
Ahí lo bueno sería que haya algún lugar en donde esté asentado la forma en que la gente, en caso que le pase algo a una de esas personas, pueda recuperar todo el manejo de las cuentas, digamos. Yo lo digo porque, por ejemplo, en mi familia, mi hermana falleció hace unos años, y claro, ella vivía sola, que esto y el otro, y para acceder a las cuentas y tratar de ver cómo manejar su situación financiera, eso fue todo un tema, digamos, ¿no? No tenía ninguna clave para entrar a ningún lado, digamos, ¿cierto? Y otro tema muy importante es que la gente siempre posterga el análisis de sus finanzas personales, como que algo que lo veo mañana, lo veo mañana, y muchos piensan que finanzas personales es hacer home banking, y eso no es finanzas personales. Finanzas personales involucra un tema de planificación, de gestión responsable, implica una gestión, digamos, de familia responsable, porque es tratar de que todo esto que es el patrimonio familiar se mantenga en buenas condiciones y accesible en caso de que pase algo a alguien de la familia, digamos, ¿cierto? Y después muchas otras conclusiones más, digamos, ¿no? Otra conclusión interesante es que la mayoría de los directivos, de los altos directivos, cuando uno le consulta cuánto es, digamos, su ahorro disponible, tiene casi todo invertido en su casa de fin de semana, o sea, la gente vive muy bien, o vivía muy bien, no sé ahora cómo será, pero vivía muy bien, y cuando le preguntaba, ¿y cuánto es lo que tenés disponible para inversiones? Era muy poco, es algo muy interesante eso. En cambio, los que son empresarios pyme, la mayoría de sus ahorros van a la pyme, ¿no? O sea que se invierte, inclusive, más de lo que sería recomendable. El empresario pyme ve como la inversión en la empresa como una forma de dolarizar sus ahorros, y por otra parte es lo que sabe hacer, entonces es con lo que se siente confianza. El empresario pyme generalmente son poquísimos los que tienen inversiones en el mercado financiero, y eso solo si son empresarios pymes jóvenes, ¿no? Porque en general la gente mayor que se dedicó a la pyme, que tiene una pyme exitosa y demás, suele invertir en su propia empresa, digamos. Entonces, vamos a ver, vamos para ir rompiendo un poco el hielo, les voy a una pregunta complicada. ¿Hasta qué edad vamos a vivir? ¿No? Si nos ponemos a pensar en eso, porque cuando hablamos de finanzas personales, claro, uno dice, bueno, ¿cuánto tengo, no es cierto? Y cuánto voy a durar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para poder saber cuánto voy a disfrutar, qué esto, qué el otro. Bueno, para que no nos peleemos por eso, vamos a la expectativa de vida en Argentina. En Argentina la expectativa de vida de los varones es de 75,1 y de las mujeres es de 81,8 años, ¿cierto? O sea que, evidentemente, las mujeres tienen que tener fondos que respalden para más años de vida, ¿no? Acá hay 6 años y pico más de vida que en el varón, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? ¿No? Porque es una pregunta importante, sobre todo los que hacen seguros. Dicen, la pregunta más importante es ¿cuánto va a vivir este señor? Digamos. Primero, si vamos a vivir poco, la realidad es que nosotros vamos a dejar muchas cosas, muchos deseos que no cumplimos, muchas cosas que queríamos hacer que no pudimos hacerlo. Y también vamos a dejar muchas responsabilidades que no pudimos tampoco cumplir, con la familia, con los hijos, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, si vamos a vivir mucho, lo que tenemos que pensar es, bueno, tengo que generar la capacidad de mantener mi nivel, la calidad de vida, ¿no es cierto?, de que no tenga deterioro en la calidad de vida de la familia, etcétera, digamos. Una pregunta súper importante, porque si vamos a vivir poco, la alternativa es que tenemos que contratar seguros. ¿Por qué? Porque si yo voy a vivir poco, quiere decir que no generé todavía la capacidad de generación de patrimonio, de capital, ¿no es cierto?, como para estar bien cubierto. Entonces eso tengo que estar previendo de alguna manera que frente a lo que puede pasar, ¿no? Y suelen pasar cosas, ¿no es cierto?, tengo que tener contratado seguro. Si en cambio voy a vivir mucho, ahí lo que tengo que hacer es ahorrar, ¿no? O sea, tengo que generar, ¿no es cierto?, una capacidad de respaldo patrimonial para el futuro, ¿no? En definitiva, como no sabemos si vamos a vivir poco, si vamos a vivir mucho, la realidad es que vamos a tener que hacer las dos cosas. Tener, mientras seamos jóvenes, cubiertos, ¿no es cierto?, con seguros, ¿no? Y a medida que vamos creciendo en edad, ¿no es cierto?, ya ir pensando que tenemos que tener un respaldo patrimonial más fuerte para el futuro, digamos, ¿cierto?
Si nosotros nos ponemos a pensar qué queremos, cuáles son nuestros sueños, qué es la clave, lo primero que hay que hacer en finanzas personales es decir, a ver, ¿qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué es lo que me va a hacer feliz? Porque en definitiva eso me permite decir, a ver, ¿cuánto voy a necesitar para cumplir mis sueños, digamos, ¿no es cierto? Y ahí salen en las encuestas, ¿no? Trabajar menos, mejora de calidad de vida. Generalmente mejora de calidad de vida significa menos trabajo, menos viajes, ¿no es cierto? Y todas esas cosas en general significan menos ingresos, ¿no es cierto? Vivir de rentas, otra de las cosas que aparece con mucha frecuencia. Retiro anticipado, hay gente que dice, yo me quiero retirar a los 60 o a los 50 y algo, no sé. Dejar un departamento a cada hijo. En esto yo diría que la encuesta se divide en mitad y mitad, ¿no? Ahí, la mitad dice que quieren dejar un departamento y los otros dicen que quieren ayudar, pero lo pondría de esta manera, yo no le quitaría a mi hijo la satisfacción de poder lograrlo por sí mismo. Podría decir que esa es la mitad de la biblioteca de las respuestas, digamos, ¿cierto? Pero hay muchos que dicen, me gustaría dejarle un departamento a cada hijo, ¿no? Hoy en día que es, digamos, mucho más difícil que hace unos años dejar una propiedad, ¿no es cierto? No dejar nada, algunos dicen, no dejar nada, quiero vivir a fondo hasta el final, digamos, ¿no? Lo que deje finalmente lo van a estar usando mis yernos, dicen algunos, ¿no? Vamos, hay un libro que fue un bestseller que se llamaba Die Broke, o sea, muérete quebrado, que lo que recomendaba es, gastate todo, viví a fondo, ¿no es cierto? Y no le dejes a tus hijos porque se van a transformar en unos vagos. Bueno, son distintas formas, distintas filosofías, digamos, ¿no? Ahora, dependiendo de lo que nosotros queramos, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para lograr? ¿Estamos haciendo algo? Porque si no estamos haciendo nada, la verdad que es una cosa por la cual hay que preocuparse. ¿Qué habría que hacer en estos casos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparecen nuestros deseos, nuestros anhelos, digamos, ¿no es cierto? Los objetivos. Algunos dicen, yo quiero ser millonario como el pato, ¿cómo se llamaba este pato? El pato, el tío McRico, algo así se llamaba, ¿no es cierto? Pero hay que ahorrar, ¿no? Tenemos que ahorrar. ¿Y ahorrar para qué? Bueno, tenemos que ahorrar para poder cubrir nuestras necesidades. O sea, los gastos normales de vida, ¿no? Los gastos normales, y también para cumplir nuestros sueños y objetivos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, cuando esté retirado, viajar mucho, me gustaría viajar y conocer lugares que no he conocido, que esto que el otro, bueno, tengo que tener la capacidad financiera para hacerlo. Yo me acuerdo de un señor que en la encuesta me puso, yo quiero todos los años, me lo puso en notas, ¿no? Invitar a todos mis hijos con sus hijos, hijas, ¿no es cierto?, con sus cónyuges y y mis nietos, para que nos vayamos 15 días a un lugar distinto y yo pago todo. Bueno, para eso hay que tener dinero, digamos, ¿cierto? Esto es importante, pero también es urgente, ¿no? Porque vieron que dicen que time is money. Bueno, efectivamente, cuando se habla de finanzas, time is money, porque cuanto antes yo empiezo, antes voy a generar mi capacidad, ¿no es cierto?, de poder tener el patrimonio, ¿no? Hay un efecto que es el famoso efecto de los intereses compuestos, en el cual el tiempo es fundamental, digamos, ¿cierto? ¿Cómo quiero llegar a vivir mi etapa pasiva? Esta es otra pregunta que yo les hago a muchos, y acá tengo algunas fotos que nos hacen pensar, digamos, ¿no? Ahí a la izquierda tenemos un señor que está triste, aparentemente, meditando. Abajo tenemos un grupo de jubilados, ¿no?, que se reúnen en la plaza. Evidentemente tienen pocos recursos, digamos, daría la sensación, ¿no es cierto? Y después hay otras fotos que se ve gente más feliz. Yo estoy seguro que casi todos queremos estar dentro de las fotos más felices. Hay gente que está sola, una señora que está sola, o sea, porque también hay que pensar, ¿no es cierto?, que eventualmente nosotros estamos en pareja, pero puede ser que en el futuro uno de los dos se despida, digamos, ¿no es cierto? Y están los nietos también. Hay una foto en donde tenemos a los nietos. Bueno, estas son formas, anhelos que uno puede tener, digamos, ¿no es cierto? Y hay una pregunta que siempre hago en mis cursos, ¿no es cierto? ¿Cuánto dinero necesitarán por mes cuando estén ya retirados? ¿No? Como para vivir sin resignar calidad de vida. Yo tengo la respuesta de mis 800 encuestas, ¿no? Mis 800 encuestas, el promedio me da, porque vamos a ver, tiene un sesgo esas encuestas porque están hechas en cursos de altos directivos, digamos, ¿no es cierto? O cursos PYME, que esto y el otro. Entonces, a mí la respuesta promedio me da $5.000 por mes, ¿no es cierto?
$5.000 por mes, depende de la cotización del dólar, obviamente. Es una respuesta que no se puede dar en pesos, obviamente, ¿no? Pero digo, hoy en día es mucho dinero. En otras épocas por ahí no era tanto, porque la cotización va variando, pero $5.000 por mes significa que si yo voy a vivir 20 años, supongamos un señor que se jubila a los 65 y piensa vivir hasta los 85, son 20 años más. 20 años más a razón de $5.000 por mes, ¿no? $5.000 por mes en 12 meses son $60.000, ¿no? Si yo eso lo tengo que multiplicar por 20 años, bueno, ya se imaginan la cantidad de dinero que tengo que tener para... Ahora, ese promedio me daba un poco más alto cuando lo hice en Chile y en Colombia, digamos. Y en Argentina me daba un poquito más bajo, digamos, ¿cierto? Otra pregunta interesante. ¿Cuánto dinero debería tener al jubilarme si quisiera tener $1.000 hasta morir? ¿No es cierto? Y ahí hay que tener en cuenta esto de la expectativa de vida y todo eso, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto dinero supongamos, las mujeres se jubilan a los 60, los hombres a los 65. Supongamos un señor que se jubila hasta los 65 y va a vivir hasta la expectativa de vida. ¿Cuánto dinero necesita tener a los 65 para, invertidos en algo de poco riesgo, ¿no es cierto?, poder ir retirando 1.000 todos los meses, ¿no? Y al final, cuando se muere, saca los últimos 1.000. ¿Entiendes? Bueno, fíjense, no es tanto, ¿eh? O sea, si yo quiero retirar 1.000 todos los meses y soy varón, necesito 145.000. Las mujeres que apuestan, más o menos, y seguramente más porque viven más. Entonces, como viven más, necesitan más dinero, ¿no?, para poder retirar 1.000, esos, creo que eran casi 6 años y pico más, ¿no? Entonces, esto porque es una cifra interesante, porque fíjense que yo esto lo puedo multiplicar. O sea, si yo digo que quiero $5.000 por mes, ¿no es cierto?, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que multiplicar esto por 5. Es así de fácil, digamos, ¿no? Yo quiero tener $5.000 por mes hasta morirme, ¿no es cierto? El hombre, digamos, tenía una expectativa de vida de 70 y pico, ¿no? No 85 como decíamos antes, ¿no? Pero tendría que multiplicar esto por 5 veces. O sea que estaríamos necesitando, a ver, 5 son 500, 5 por 4 serían como tener $700.000 a los 65 años, los invierto, ¿no es cierto? Acá dice, esto tiene en cuenta una rentabilidad del 4% anual, o sea, una rentabilidad razonablemente baja, digamos, ¿no? Pero bueno, y con esto para las mujeres lo mismo, ¿no? Si quiere $5.000 por mes, estos son casi 200.000, es como tener 1.000.000. El asunto es cómo hago para llegar a esa cifra a los 65, y no es lo mismo según las distintas edades que tengo. La gran pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto ahorrar? Porque hay una decisión ahí, ¿no?, que me lleva hacia dos caminos que están totalmente opuestos, ¿no? Gastar o ahorrar, digamos, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema súper importante, porque implica resignar un consumo, algo que está hoy, que yo siento que lo necesito, que me satisface, es un placer, un disfrute, para decir, no, no lo voy a hacer y lo voy a dejar para mañana, ¿no?, que eventualmente, porque nunca se sabe si el mañana, como dicen, el mañana nunca llega a algunos, ¿cierto? O como dicen algunos, no, y al final esto cuando yo fallezca se lo va a gastar mi mujer, ¿no es cierto?, o, con su novio, o las mujeres dicen, no, si yo ahorro, mi marido se lo va a gastar con sus novias cuando yo fallezca. Entonces ahí está el tema implica de alguna manera vivir por debajo de las posibilidades, porque yo puedo vivir y satisfacerme, pero digo, no, esto lo voy a resignar. Entonces, esto es duro, ¿no? Hay unos sesgos cognitivos que aparecen, ¿no? Este es uno, ¿no? Le llaman el sesgo, ¿no es cierto?, de la miopía hacia el futuro. El Dear Future Me, o sea, ¿cómo voy a ser el querido yo, ¿no? Mi yo futuro es diferente de mi yo actual. Es mucho mejor. ¿Por qué? Y porque va a ser mucho mejor, va a ahorrar, va a adelgazar, va a cuidar su salud, va a comer bien, digamos, ¿no es cierto? Se va a preocupar. ¿Y el de ahora cómo es? Y el de ahora soy yo, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo, con todas las dificultades que tengo ahora, tengo que ahorrar para ese yo que no lo conozco y ni sé cómo será, ni nada, y va a estar disfrutando, ¿no es cierto? Si él es mucho, ¿se entiende lo que digo? Entonces este es un sesgo que aunque uno no se dé cuenta está, digamos, ¿no? Hay otro sesgo que es el de la resistencia al cambio, ¿no? La inercia. Es como que decir, bueno, y eso es lo que hace que la gente diga, che, esto es importante, pero va quedando y no, siempre lo puedo hacer más adelante. Después está la aversión a la pérdida. ¿Qué es esto? La aversión a la pérdida es la sensación de que, che, yo esto que
es dinero que tengo y me podría dar el gusto de comprarme algo o de viajar o lo que sea. Si no lo gasto por ahí, en el futuro lo perdí. ¿Por qué? Porque me morí, porque me enfermé. Entonces esa sensación de la pérdida de algo no disfrutado es lo que también es un impedimento para ahorrar, ¿cierto? Y después está el sesgo del presente. Este es típico, digamos, ¿cierto? En todas mis decisiones pesa mucho más lo que me está pasando ahora, ¿no? Lo del futuro digo, bueno, se habrá tiempo para arreglarlo, ¿no? O sea, entonces, estos son los egos que hacen y que dificultan el tema de ahorrar, ¿no? No podemos negar que hay un cambio cultural, ¿cierto? Hay un cambio cultural del vivir el ahora, ¿no es cierto? Acá aparecen algunas frases que refieren a eso. Quiero ahorrar dinero, solo se vive una vez. ¿Por qué no vivir al 100%? ¿En qué deberíamos gastar? ¿En cosas o en experiencias? Hay toda una movida hacia el valor de las experiencias, ¿no? A decir, no, no hay que tener cosas, hay que, ¿no? El tema del minimalismo, todos esos temas están... Y la pandemia ha influido mucho, porque la pandemia ha generado toda una tendencia al reduccionismo de las cosas, a las experiencias compartidas, etcétera, etcétera. Pero este cambio cultural obviamente impacta en los ahorros, ¿no? Aparentemente favorablemente, porque la gente gasta menos, digamos, ¿no? Pero bueno. ¿Con cuál de estas posiciones se identifican? Y esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Ingreso menos ahorro es gasto. ¿Qué significa esto? Que yo estoy definiendo cuánto voy a ahorrar. Estoy diciendo voy a ahorrar tanto y lo que me queda es para gasto, ¿no? O la segunda postura dice ingreso menos lo que gaste, lo que me queda es el ahorro. Entonces ahí, este es un tema que si lo hablan en familia, y genera alguna discusión, por eso aparece ahí Mafalda, ¿no es cierto?, diciendo estas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver, sigamos un poquito. 4 factores que son indispensables para gobernar las finanzas personales, ¿cierto? Un segundito que... El primero es un propósito claro, el objetivo. Yo tengo que tener esto bien claro. ¿Por qué? Porque cuando ahorro me tengo que acordar, che, no, esto lo hago por esto. Es importante recordarlo siempre, porque si no, pierde fuerza nuestra intención de ahorro. Después, información. Tengo que hacer un presupuesto. El presupuesto no es algo para nada difícil. Yo tengo que saber más o menos en qué tengo que gastar. Algunos empiezan durante un mes y anotan en todo lo que gastaron y ahí detectan, mira la cantidad de cosas que gasté que si no lo hubiera hecho, ¿no es cierto?, no me hubiera movido en el perímetro. Entonces son más sensibles esos gastos que son indiferentes. O sea, lo que no se mide no se gestiona, así que el presupuesto tiene que estar. Después viene la planificación del consumo y ahorro. ¿Por qué? Pues yo tengo que ver claramente en qué quiero gastar y tratar de gastar en eso, digamos. Y por último está el tema de la urgencia. Lo más rápido posible, just do it, como dice ahí, porque está el efecto, ¿no es cierto?, de la reinversión, ¿cierto? Si yo empiezo a ahorrar $100 por mes para un hijo que recién nace, cuando cumple 20 años, ¿cuánto dinero voy a tener? Bueno, la suma es tan grande que me va a costar por ahí pensar en si se lo dejo o no, digamos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dificultades tenemos en estos temas? Bueno, primero de todo es una problemática que tiene múltiples facetas, el tema de las finanzas personales, ¿cierto? Se requiere entender cuestiones con números, o sea que hay gente que de golpe los números, ¿no?, le son difíciles. Hay gente que tiene otra orientación de su talento y los números le cuestan, digamos. Entonces, el que se dedica a esto tiene que tener un tema de manejo fácil de los números. Vamos a ver, claramente implica vivir por debajo de nuestras posibilidades, y cuando lo hablo en familia es decirle a la familia, bueno, vamos a ahorrar, vamos a vivir por debajo de nuestras posibilidades, o no decirlo, pero bueno, vamos a ahorrar, ¿no? Planear y plantear un no tan buen hoy a cambio de un eventualmente mejor mañana. Esa es un poquito la... Es indispensable ser buen administrador, a veces no se dan todas estas cosas juntas, digamos, ¿no es cierto? Se requiere acuerdo familiar. Bueno, hay familias que la tienen más fácil porque de golpe por su capacidad de ahorro por ahí no tienen que, tampoco es que se priven de tanto, pero en general se requiere un acuerdo familiar, ¿cierto? Y en la familia a veces no todo es tan transparente, aparecen cuestiones afectivas. Vieron que con los hijos, nosotros, aunque los hijos demandan, ¿no?, los hijos nos demandan, che, dame lo mismo que le diste al otro, que esto, que lo otro. La realidad es que a los hijos no le damos lo mismo a cada uno, porque algunos necesitan más de algo, otros necesitan más de otra cosa, otros necesitan que le dediquemos tiempo, que los ayudemos mucho desde el punto de vista de la parte emocional, otros necesitan que los apoyemos financieramente, ¿no es cierto?
Se hacen evidentes los estilos de vida de los diferentes miembros de la familia, las consecuencias, ¿no? También lo mismo, todos nuestros hijos están educados a los mismos padres, todo esto, pero me salieron distintos, y salen distintos. Hay uno que es un tiro al aire y otro que es un tipo súper centrado, uno es ahorrativo, el otro es un gastador serial. Aparece el conflicto de intereses, gustos, prioridades, por eso es que acá hay dificultades, ¿no es cierto? El tema del dinero, además, es una cosa que tiene mucho que ver con la educación. La forma en que nosotros administramos, la forma en que nosotros consumimos, le estamos dando una señal a nuestros hijos de cómo es, digamos, de cómo son nuestros valores. Entonces el dinero se asocia mucho con los valores. Y por eso es que hay muchas familias en donde la forma en que consumen y demás hacen que sus hijos valoren a la gente más por lo que tienen que por lo que son, digamos. Entonces, esto es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? El estado de salud de los miembros de la familia también es un tema clave. ¿Por qué? Y porque claramente eso puede hacer que digamos, el apoyo financiero que tengamos que dedicarle sea distinto, muy diferente, digamos, ¿cierto? Acá pongo algunas bromas como para hacer menos duro el tema, ¿no? Pero en el planteo familiar, el elemento esencial es la confianza, ¿no? Yo conozco muchas familias, algunas que me han venido a consultar, en donde no comparten la información, ¿no? Bueno, de hecho, inclusive, algunos tienen cuentas secretas, ¿no? Pensando en eventualmente que en el futuro podrían tener una separación. Vamos, esto puede ser muy grave, digamos, ¿no es cierto? Y además es una forma que no corresponde, ¿no es cierto? Porque en la familia lo que más tiene que haber es confianza, cercanía, digamos. ¿Cómo es el perfil del inversor? Acá ya entramos en la parte más relacionada con los inversores. Si nosotros ahorramos, vamos a tener que invertir, ¿cierto? Y cuando hablamos del perfil de inversión, aparecen, ¿no es cierto?, 6 dimensiones que son muy importantes. ¿En qué etapa de la vida estoy? ¿No es cierto? ¿Cuánto sé de inversiones? Porque podría saber algo o no saber nada. Ahí en el medio están todas las zonas grises, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis objetivos de inversión? ¿A qué voy a dedicar esto, ¿no? Mis propósitos, ¿no? El horizonte, ¿no? Porque yo digo, bueno, tengo todo este dinero, pero este dinero lo tengo por 2 años, porque a los 2 años tengo que sacar para ayudarlo a mi hijo que quiera ir a hacer un máster a Estados Unidos o al IAE, digamos, ¿no? Después están las necesidades de liquidez que voy a necesitar tengo que tener todo esto planificado. La tolerancia al riesgo es clave, ¿no? Y de hecho hay test que te permiten definir cuál es mi tolerancia al riesgo, cuánto estoy dispuesto a perder, etcétera, etcétera. Porque cuando uno invierte, siempre hay la posibilidad de perder, ¿no? Este conjunto de 6 dimensiones es lo que da el perfil, y en base a esto, ¿no?, los que son especialistas en inversión nos dicen cómo debería ser una cartera recomendada. Nosotros no podemos dejar de tener una mirada interna, ¿no es cierto?, autoconocernos, ¿no? Que varias de esas dimensiones tienen que ver con la parte de autoconocimiento, tiene que ver con qué quiero de la vida, qué me hace feliz, ¿no es cierto? Qué cosas son las que a mí me generan satisfacción y cómo las voy a hacer, digamos, y cómo es el componente financiero de eso. Esa mirada interna es el autoconocimiento necesario para, ¿no? Después el tema de en qué momento de la vida me encuentro, bueno, esto nos da la perspectiva de riesgo, ¿no? O sea, estos señores que están acá abajo van a poder hacer inversiones bastante menos riesgosas que los que están en la parte de arriba. ¿Por qué? Y porque tienen menos tiempo. Los de arriba pueden esperar, ¿no es cierto?, tener la rentabilidad. Estos de acá abajo lo que quieren es la renta. Entonces, las perspectivas son muy diferentes, digamos. También hace falta una mirada externa, ¿no? Y esa mirada externa, ¿a qué nos lleva? ¿A qué está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Está el tema de la pandemia, cómo esto está influyendo. Las tasas de interés en el mundo estaban cerca de cero y ahora están subiendo de forma alarmante. De hecho, la subida de la tasa de interés es, digamos, un anticipo de caída de los mercados de capitales. ¿Por qué? Y porque en general la tasa de interés impacta en el costo de capital, ¿no? Y el valor de los activos financieros, ¿no es cierto?, depende del coste de capital. Cuanto más alto es el coste de capital, más bajo irán siendo el valor de los activos financieros. Esto es simplemente un flujo de fondos descontado, digamos, a una tasa de coste de capital. Entonces, la tasa está subiendo y eso es peligroso para las inversiones, y sí, es un poquito peligroso. Después están los temas políticos, ¿no? Bueno, pongo estos del mundo, ¿no? No pongo los nacionales, pero ¿qué está pasando en nuestro país? Vienen las elecciones. ¿Qué pasará, no es cierto? Acá, ¿qué está pasando? Bueno, esto no vamos a hablar mucho para no deprimirnos, pero hay inflación, las tasas de interés,
¿no es cierto? Está el tipo de cambio, digamos, que hay pronósticos súper alarmantes. Por ahora la cosa viene controlada, pero bueno, todas estas cosas le agregan bastante condimento de riesgo a lo que estamos pensando en ahorrar e invertir, ¿no? Entonces ahí hay que pensar qué activos tenemos disponibles, ¿no? Locales, afuera, ¿no es cierto? ¿Tienen liquidez? Porque si hay algo que un inversor argentino necesita es flexibilidad. ¿Qué significa flexibilidad? La capacidad de salir rápido, ¿no? Liquidez, ¿qué implica? La capacidad de salir sin daño. Un activo poco líquido es un activo del cual yo al desprenderme, ¿no es cierto?, puedo tener una pérdida. ¿Por qué? Porque ahí no hay muchos que puedan estar queriendo comprarlo. El otro día, Suchovici decía, lo que me preocupa, dice, que los activos argentinos están cayendo de precio, pero además no hay compradores, decía. Que no haya compradores significa que tiene poca liquidez. Entonces, acá tenemos renta fija y variable, perdón, se me pasó muy rápido, podemos elegir entre renta fija, bonos, plazos fijos, o renta variable, que son acciones, ¿no es cierto? Veamos esto, que es la evolución de diferentes inversiones, esto es en Estados Unidos. Este es un gráfico muy interesante para mirar. Fíjense, si yo hubiera puesto $1 en el 1926, ¿no es cierto?, en distintas alternativas, acá está, dice, small stock vendría a ser acciones de empresas pequeñas, ¿no? Que en la parte de empresas pequeñas, en algún momento por acá está Walmart, está Microsoft, que eran empresas pequeñas en algún momento, ¿no es cierto? Después, empresas grandes, es el celestito, ¿no? Bonos del gobierno, estos son bonos del gobierno de plazo largo, ¿no? Estos son los treasury, que son de más corto plazo, y esta es la inflación, ¿no? La inflación, la temible inflación, es la zona gris. Entonces, fíjense cómo, en realidad, bueno, obviamente acá viene la crisis del 30, ¿no es cierto? Con lo cual, todos los activos en general tuvieron una caída, menos los bonos. Entonces, claramente, ¿no?, ante expectativas de caída de mercados, hay una cosa que le llaman el flight to quality. ¿Qué significa el flight to quality? El vuelo a la calidad. Es salir de activos de riesgo, de activos de renta variable, y pasarse a bonos del tesoro, que son los que son considerados sin riesgo, digamos, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá prácticamente los bonos del tesoro no sufrieron, ¿no? Ahora, si yo miro la mirada de largo plazo, si yo hubiera puesto $1 acá en la cartera de las acciones pequeñas de empresas, hoy tendría $32.000. Si hubiera puesto en acciones de compañías grandes, hoy tendría $7.000. Miren la diferencia, digamos, ¿cierto? Si hubiera puesto en bonos del tesoro, tendría solo $142. Y en los de corto plazo, que obviamente por ser de corto plazo tienen menos riesgo, al tener menos riesgo pagan menos tasas, 21. O sea, fíjense, si yo puse 1 y tengo 21, pero la inflación ya me comió 14, ¿no es cierto? Quiere decir que acá lo que me quedó de ese dólar son, en términos reales, digamos, me quedaron $7. ¿Sí? ¿Qué conclusión saco de este gráfico? La conclusión que saco, la más evidente, es que las acciones son el mejor medio para crear valor en el largo plazo, ¿cierto? Según el perfil del inversor, ¿no?, gente mayor, gente mejor, el horizonte de inversión es clave, ¿no? O sea, si yo acá soy un señor que invertí teniendo 50 años, y bueno, fue un error invertir en acciones. ¿Por qué? Y porque no tengo tiempo de esperar que esto recupere. Fíjense que acá el tiempo que pasó en 1926, en 1936, después volvió a caer. Entonces, para invertir en acciones tengo que tener claro cuál es mi horizonte de inversión y el perfil de riesgo, digamos, ¿cierto? Veamos esto después de inflación y después de impuestos, ¿no? Porque los impuestos dicen que es lo que perdura en el tiempo, digamos, ¿no? Si hubiera puesto $1 después de impuestos en acciones, grandes o pequeñas, hasta acá ya no distingue, ¿no? Yo tendría solamente $92. Todo el resto, la inflación y los impuestos, digamos, ¿no? Y fíjense que inclusive si hubiera puesto en bonos de corto plazo no tendría prácticamente nada. Tendría 0,48, digamos, ¿no? Y acá están los otros bonos, ¿no? Estos bonos municipales que en Estados Unidos tienen alguna cobertura fiscal, por eso aparecen acá. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que reflexionemos que la inversión en acciones es muy importante, ¿no es cierto? A lo largo del tiempo, las acciones son las que han podido mantener el valor de la inversión a pesar del deterioro de la inflación, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es invertir en acciones? Vamos, invertir en acciones no es ir al casino, porque algunos dicen, le puse una fichita. No, no es una fichita, es ir al casino. Y acá hay que distinguir entre dos tipos de inversores. El inversor que hace trading, ¿no?, que es un señor que está haciendo trading casi diario, que ese sí se parece al que le pone la fichita, ¿no?, porque está
especulando con la posibilidad de sacar diferencias, ¿no es cierto?, de corto plazo, y el inversor que invierte y que lo que busca es asociarse a un negocio, ¿no? O sea, si uno te dice, a ver, ¿en qué negocio me gustaría ser socio? Y a mí me gustaría ser socio de Apple, por ejemplo. Bueno, comprar acciones de Apple. O me gustaría ser socio de, no sé, Procter & Gamble, que tiene todos los productos que yo consumo día a día. Bueno, entonces, hacete socio de Procter & Gamble. Es ser socio, comprar una participación en el negocio. La empresa tiene beneficios y le va bien, yo tendré una parte de ellos, porque me pagará dividendos, la acción irá subiendo. Si el negocio va mal y puede ir peor, y bueno, me afectará, obviamente, ¿no? La cotización, cuando van malas noticias, acá poco un par de ejemplos, cuando Merck retiró este medicamento, las acciones se cayeron como un piano. El derrame que hubo en el Golfo le pegó a las acciones de BP, que es la que tuvo el derrame, y también a todas las petroleras, ¿no? Si el negocio va bien y prospera, bueno, habrá una subida de la cotización de las acciones, como cuando a Kodak le daban un préstamo al gobierno para producir medicamentos y las acciones pegaron un spin para arriba bien alto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un bono y una acción? ¿No? Renta fija y renta variable. Bueno, ¿acaso soy socio de la compañía? Acá soy acreedor, me deben plata. ¿El precio de la acción puede variar? Sí, señor. ¿El precio del bono puede variar? Sí, señor. Y los que tienen bonos, los que tenemos bonos de Argentina, lo sabemos, digamos, ¿no? Los beneficios no están garantizados en las acciones. Y si los hubiera, la compañía no está obligada a pagar menos. O sea, la política de dividendo depende de cada compañía. Acá los beneficios podríamos decir que están garantizados. ¿Por qué? Porque la compañía firmó un contrato de deuda y está obligada a pagármelo. Obviamente que puede entrar en default y no pagarlos, pero bueno, ahí ya tenemos otro problema, ¿no? Las acciones generan derecho a voto en la asamblea de accionistas. Yo puedo ir, claramente, voy a mover muy poco el perímetro con mi voto, pero tengo derecho, ¿cierto? En cambio, los que tienen bonos no tienen derecho a voto, ¿no? Ni a los beneficios de la compañía, solo tienen derecho a lo que dice en el contrato que van a cobrar, ¿cierto? ¿Por qué invertir en acciones? Bueno, fíjense que esto es muy interesante porque nos va a llevar a las 4 o 5 razones por qué se invierte en acciones. Una podría ser, mira, la compañía está creciendo mucho en ventas y en beneficios y su precio no para de subir. Y acá entra Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla, que está tan de moda. Entonces uno dice, me quiero subir a eso y bueno, invierto en este tipo de empresa. Pero también podría decir, mira, me parece que está cotizando muy bajo y creo que vale más. Bueno, acá podríamos mirar acciones de Argentina, ¿no? Galicia, Pampa, lo maneja, IRSA. ¿Tan barata? Y están baratas, no sé, están baratas, bueno, valen poco, no sé si podría, pero si yo apuesto que valen, por ahí podría ser una buena, ¿no? Y también hay de estas en mercados desarrollados, ¿no? También puede ser porque necesito ingresos, ¿no? Soy una persona de 50 años y necesito renta, y ahí en cuáles voy a invertir. Compañías que pagan dividendos, Procter & Gamble, Mondelez, Unilever, ¿no es cierto?, que me aseguran una subida razonable de precio de la cotización y un pago de dividendo constante, digamos, ¿no? Otra razón podría ser, ¿no? Esta le llaman contraria, ¿no? Porque debido a una mala noticia, el precio de la acción cayó mucho, pero yo pienso que debería recuperar pronto, y entonces me parece que es una buena ocasión para entrar. Este es el tipo que dice, no, esta mira, se cayó mucho, pero hay que entrar. Y acá están todas las que están impactadas por la pandemia, o estaban impactadas. Está Boeing, está Car, es Avis, ¿no es cierto? Esta es Royal Caribbean, American Airlines, esta es American Express. Entonces, ahora, si yo miro estas 4 razones, me llevan a los estilos de inversión. Cuando yo digo, porque la compañía crece mucho en ventas y en beneficios, se llama inversión de crecimiento. Estoy pensando en invertir para tener crecimiento, ¿no es cierto?, del valor de mi inversión, ¿no? Cuando yo hablo de, creo que está cotizando un precio muy bajo, se llama inversión en value investing, ¿no es cierto? Porque necesita ingresos, es inversión de renta, y la de abajo es la que se llama inversión contracorriente, ¿no es cierto? Son los 4 estilos de inversión predominantes. Y cuando nosotros hacemos la mirada interna, deberíamos entender cuál es nuestra forma de invertir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué tipo de acciones hay? Hay acciones ordinarias y acciones preferentes. Yo pregunto, ¿cuál prefiere? Y mucha gente que no sabe dice, las acciones preferentes. Bueno, las acciones reales, las normales, las que tienen derecho a voto, son las ordinarias. Las preferentes son preferentes porque tienen derecho a un dividendo preferente, fijo, ¿no es cierto? Entonces, por eso son preferentes, pero no tienen derecho a voto en la asamblea de accionistas. Son una especie de híbrido entre capital y bonos, digamos, ¿cierto? Y después hay acciones ordinarias con diferentes derechos, porque tienen algunas más derecho a voto, menos derecho a voto.
En Argentina, por ejemplo, el Grupo Financiero Galicia tiene distintas, creo que, bueno, ahí hay varias, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, el típico caso son las de Alphabet, ¿no? Que tiene 3 tipos de acciones, ¿no? Las A, que tienen este es el ticker con las que se la busca en bolsa, cotiza al público, un voto por acción. Estas, las B, son las que tienen los dueños, y las C son, fíjense que le falta la L acá, ¿no? Cotiza al público y no tienen derecho a voto, ¿no? Teóricamente uno diría, ¿cuál vale más? Y más o menos deberían valer más las clase A, porque tienen derecho a voto, pero si uno mira el gráfico acá, de Alphabet, están las dos, ¿no? Esta es la que está con las velas japonesas, que es estas se llaman velas japonesas, ¿no es cierto? Es la Gould sin derecho a voto, y la L, la celestita, la racita. O sea, fíjense que más o menos siguen el mismo valor, ¿no es cierto? ¿Qué formas se clasifican las acciones? Primeramente se las clasifican según el sector en que actúa la empresa, y se suelen usar 11 sectores. Estados Unidos habla de que hay 11 sectores: energía, materiales, industriales, consumo discrecional, financieras, utilities, real estate, y se dividen en esos. Entonces uno puede decir, mira, yo invierto en energía, yo estoy en productos de consumo básico, ¿no es cierto? Evidentemente, cada uno de estos sectores tiene distintos riesgos, ¿no es cierto? Y dependiendo del momento del mercado, puede estar más atractivo uno que otro. Otra forma es por las características que poseen como vehículos de inversión, o sea, las acciones pueden ser de crecimiento, de renta, de valor o acciones defensivas. Las defensivas serían Procter & Gamble, Unilever, todas las acciones de negocios en donde la gente consume aunque haya recesión, digamos, ¿cierto? Según tamaño de capitalización bursátil también, porque yo podría invertir en acciones de baja capitalización, se les llama small caps, suelen ser bastante más riesgosas. De mediana capitalización, fíjense los tamaños, ¿no? Mediana capitalización a 10.000 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo serán las de Argentina, ¿no? Alta capitalización, que son más de 10.000 millones de dólares, ¿no? Bueno, en Argentina casi todas están por debajo de las de baja capitalización, obviamente, ¿no? Las variaciones del precio son un riesgo, y obviamente, ¿no es cierto? Las variaciones del precio son un riesgo. Yo miro históricamente la evaluación y digo, mira cómo varió, esta es la rentabilidad, ¿no es cierto?, de la acción. Miro esto y digo, mira, el promedio, la rentabilidad que yo podría esperar en promedio es de un 7%, y porque en la historia tuvo un 7%. Y esta es la forma, ¿no es cierto?, que se usa para teoría de carteras, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? La dispersión de la rentabilidad. La curva esta acá, estas dos curvas, ¿no?, de la acción A es la colorada y la acción B la amarilla. La dispersión es la variación de la rentabilidad. O sea, la rentabilidad esperada sería esta de acá, 7%, como pusimos acá. Pero hay periodos, ¿no?, en donde está muy por debajo, se viene por acá, ¿no? Y hay otros periodos que se va bien por arriba, está por acá. Obviamente, cuanto más amplia sea esta curva, digamos, más riesgo tiene, ¿no es cierto? Entonces, la acción amarillita es de bajo riesgo y la coloradita es de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos metemos en una inversión de riesgo como las acciones? Bueno, ahí vamos a ver que si yo comparo la rentabilidad de dos activos, por ejemplo, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, puedo descubrir esto, ¿no es cierto? Hay un secreto que me lleva al fenómeno de la diversificación, ¿no? La teoría de carteras lo que dice es que hay que diversificar, tener en distintos activos nuestro patrimonio, ¿no es cierto? ¿Y el secreto cuál es? El secreto es la correlación. Fíjense, acá yo tengo dos activos, el activo I, que puede ser dos acciones, ¿no?, la acción I y la acción J. A lo largo del tiempo, ¿cómo se mueven? Y se mueven más o menos parecidas. Es como si yo tuviera American Airlines y United Airlines. Y más o menos son parecidas. ¿Por qué? Porque están en el mismo negocio. Ahora, acá yo tengo RJ, ¿no?, la rentabilidad de J y la rentabilidad de M, que podría ser una American Airlines y la otra podría ser Procter & Gamble. ¿Y cómo van? Y van distintos. Entonces, ¿cuál es el secreto para diversificar? Yo tengo que buscar correlación negativa, tengo que buscar actividades, negocios que vayan en sentido contrario, ¿se entiende? Porque esa es la manera en donde yo puedo no solo bajar el riesgo, sino inclusive aumentar la rentabilidad de la cartera, aunque parezca mentira. Esto debería usar muchas más. Si vamos a inversiones en bonos, ¿no es cierto? Hay muchos bonos, también están los fondos de inversión, que es una forma mucho más sencilla, ¿no? Están las acciones, que ya sería el detalle de stock picking, en qué voy a invertir, qué esto y lo otro. El fondo me facilita mucho porque el fondo me hace ya la cartera armada y hay un gestor que está totalmente dedicado a ver, hay que vender en este momento, hay que comprar en este momento, lo que se llama gestión activa.
Con las acciones, si yo hago stock picking, no voy a estar haciendo acción activa. Yo soy un socio que voy a comprar y voy a estar esperando y viendo qué pasa. Obviamente, si hay malas noticias, trataré de tomar alguna decisión, pero cuando se hace stock picking, están los commodities, formas de invertir en commodities, digamos, por supuesto que se puede invertir a través de la bolsa también, ¿no? Están las criptomonedas, que hoy en día están, se derrumbaron muchísimo en los últimos días. Todavía no se sabe qué es esto, la verdad que es una cosa de muchísimo riesgo y no se recomienda poner, lo que se recomienda es, mira, el 1%, 2% de tu matrimonio, algunos dicen hasta el 5%, pero bueno. Yo sigo la vieja recomendación de un sabio de Wall Street que dice, solo invierte en lo que entiendes, porque si no lo entiendes es una apuesta, digamos. ¿Sí? Y después están los inmuebles, esto es típico. En Argentina, si haces una encuesta y preguntas, ¿tenés $200.000, ¿en qué invertirías? El 65% te va a decir en inmuebles. Hoy en día, tal como están las cosas, creo que cambió bastante, porque han cambiado las leyes, ha habido algunas cosas que han afectado mucho a la rentabilidad en inversión en inmuebles. Y hoy en día, no se olviden que la clave es la flexibilidad, y el inmueble es una cosa de muy poca liquidez, es una cosa que tiene, vamos, es muy difícil de vender, ¿no? Y generalmente hay que hacer concesiones, más en estos momentos, ¿no es cierto? Yo quiero vender, hay que hacer concesiones, ¿no? De precios. Entonces, hay que tener bien en cuenta que el inmueble es una inversión inmovilizada, digamos, ¿no? En ese conjunto de cosas yo termino armando un portafolio. Ese portafolio justamente tiene que ser algo que permita la diversificación de los riesgos, digamos, ¿cierto? Una forma interesante de invertir son los ETF, los Exchange Trade Funds. Esto es muy interesante, yo por eso se los quería comentar con más detalle. ¿Qué es un ETF? Un ETF es un fondo que sigue un índice, ¿no? Pero que se negocia como una acción, con cotización intradiaria, o sea, va cambiando, o sea, yo compro, digamos ahora, entro en la bolsa, compro un ETF, inclusive con el teléfono lo puedo hacer, ¿no es cierto? Y 2 horas después cambié de idea y lo puedo vender. O sea que, ¿se entiende? Es una cosa de liquidez inmediata. Con un ETF se puede hacer todo lo mismo que se hace con una acción. O sea, lo puedo comprar, lo puedo vender, puedo hacer opciones, ¿no? Que es una cosa sofisticada, pero yo puedo tener opciones, opciones de compra y opciones de venta de los ETFs. Puedo hacer short sale. Short sale es, ¿no es cierto?, sin tener el activo, pedirlo prestado y venderlo. Es una jugada que se hizo bastante hace un mes más o menos, en donde, ¿qué es lo que se busca ahí? Si yo creo que una cosa va a caer de precio, ¿qué me conviene? Se la pido prestada a un amigo, la vendo al precio que está ahora, y le digo, dentro de un mes te la devuelvo, dentro de un mes la vuelvo a comprar más barato y le devuelvo. Entonces es la gracia del short sale, digamos, ¿cierto? O sea que yo con un ETF puedo hacer exactamente lo mismo que hago con una acción, ¿cierto? Con los mismos intermediarios. Por último, el costo de compra de administración es muy bajo. Por lo tanto, los ETFs se transformaron en una alternativa más barata, más sencilla y sin intermediarios a los fondos de inversión. Los fondos de inversión, en definitiva, tienen generalmente un benchmark, que es un índice, ¿no? ¿Es mejor que un fondo de inversión? Pues no tiene las cargas de ventas o los mínimos de inversión requeridos para entrar. Fondo de inversión hay que pensar que es una gestión activa, ahí hay gestores profesionales, pero justamente tiene todos esos costos detrás. Entonces, la rentabilidad del fondo de inversión será muy buena, pero después hay que contarle todos los costos. Y entonces, a lo largo del tiempo, son pocos los fondos de inversión, pocos es bastante menos del 50% de todos los fondos, ¿no? Y que lo hagan en forma consistente todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, que superen a los índices, ¿no? Es muy raro que lo logren hacer a lo largo del tiempo. El primer ETF que se creó fue el que seguía al Standard & Poor's 500, ¿no? El Standard & Poor's, ¿no es cierto? Y por eso se llama Spider, por el SP, ¿no? Que se creó en 1993, no son para nada tan antiguos, ¿no? Son bastante novedosos, digamos. Después hubo otros, ¿no? El del Dow Jones, etcétera, ¿no? Hay ETF que son especializados. Si yo quiero comprar oro, hay un ETF que se dedica a oro, ¿no es cierto? Hay otros que están especializados en tecnología. Hay uno ahora que está bastante hot, que invierte en todas las compañías que hacen 5G, ¿no? Que es lo que dicen que es una cosa que va a estar, todo lo que es healthcare, medicina, etcétera. O sea que hay ETF en donde yo lo que estoy haciendo al comprar ETF es directamente invertir en una cartera, en un portafolio diversificado dentro de un sector, dentro de un índice, por ejemplo.
Hay ETF apalancados, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos ETF lo que hacen es que multiplican el rendimiento por 2 o por 3, ¿no? O sea, si yo compro el FASF, que es un ETF del sector financiero, y el sector financiero en su conjunto sube un 10% en un día, el FASF puede hacer que mi rendimiento, si yo compré este ETF, se multiplique por 2, o sea que sea el 20% o el 30%, ¿se entiende? Claro, que si cae un 10, también cae un 10 o cae un 20, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Por eso, ETF apalancados para usarlo en plazos muy cortos de tiempo, días, ¿no? 1 o 2 días. Yo tengo una nota técnica sobre ese tema para explicarlo bien, ¿no? Pero bueno, es complejo eso, pero no usarlo más de un día o dos. Un factor que es muy importante cuando voy a invertir en ETF es considerar la liquidez, ¿no? Y para esto en la antigüedad y el renombre son muy importantes. Los clásicos, ¿no es cierto? Los más viejos, esos son los que han perdurado a lo largo del tiempo, esos son los que tienen mayor liquidez. O sea que yo, para comprar y vender, la diferencia entre, hay un precio que le llaman el bid y el ask, ¿no? Lo que pide el que quiere vender, ¿no es cierto? Y lo que ofrece el que quiere comprar. Cuando la diferencia es muy angosta, muy pequeñita, es muy líquido. Cuando la diferencia es grande, ¿no es cierto? Es poco líquido. En estos, ¿no? La liquidez es enorme. Hay uno que se llama DIA, que es el Dow Jones, el Spider, que replica el Standard Poor's 500, y las 3Q, que es el que replica el Nasdaq. Si yo compro el ETF del Nasdaq, en realidad estoy invirtiendo en el Nasdaq, ¿no? O sea, acá están los ETF de los 11 sectores. ¿Se acuerdan que les dije que digamos, la bolsa se divide en 11 sectores? Bueno, el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, se divide también en 11 ETF, ¿no? Y cada de esos ETF tiene las empresas del Standard Poor's 500 de ese sector, de consumo discrecional, ¿no? Entonces, este es el ticker con el cual yo puedo ubicar, ¿no es cierto?, en la bolsa, este ETF, ¿no? Y este es uno alternativo, el BCR de Vanguard. Vanguard es una de las empresas de fondo de inversión más antiguas y más de menor costo de gestión, digamos, ¿cierto? Entonces acá están todos, el de salud, el de industria. Si yo quiero ver cómo le fue, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, en el 2020 cómo fue la variación del Standard Poor's 500, ¿no? Y de sus subsectores. Esto es lo que pasó en el 2020. ¿Qué pasó con el Standard Poor's 500? Subió el 16,26%, ¿no? Pero fíjense que energía, por ejemplo, cayó un 36%. ¿no? O sea, cada uno de estos subsectores en determinadas configuraciones de la economía y de los mercados tienen desempeño diferente, digamos, ¿no es cierto? Fíjense la parte de real estate. La parte de real estate fue muy golpeada y está siendo todavía bastante golpeada en esta pandemia por el hecho de que hay muchas compañías que se han dado cuenta que no necesitan tantos inmuebles para seguir gestionando y que digamos, la gestión remota es totalmente factible. Estas son las 10 empresas, ¿no es cierto?, del sector tecnológico del Standard Poor's 500 que más variaron en el 2020. ¿no? Fíjense, Nvidia, la que hace todos los chips, ¿no? 121%, PayPal, ¿no? AMD también, ¿no? O sea, son todas empresas, Qualcomm, fíjense, el 77%, ¿no? Bueno, Apple, entre las conocidas, ¿no? 80% de variación. ¿no? Si uno eligió bien, ¿no? Y estas son las 10 empresas, ¿no es cierto?, de consumo discrecional en el 2020. Fíjense quiénes se llevaron Amazon, ¿no es cierto? Lo mismo que pasó con Mercado Libre acá en Argentina y Sudamérica, digamos, ¿no? Que Mercado Libre venía perdiendo hasta en el 2019 y en el 2020 pues, y Tesla, y después el resto más, fíjense Target, que es un supermercado, Starbucks, o sea, todo esto bajó mucho, digamos, ¿no? Y esto es otro interesante, ya los 2 últimos minutos para que hablemos de real estate. ¿Qué es un REIT? Un REIT es una corporación que desarrolla actividades de adquisición, administración, renovación, construcción, venta y alquiler de inmuebles. ¿no? Y lo hace con economías de escala. ¿Por qué pongo esto? Porque a los argentinos les gustan los inmuebles. Pero los inmuebles tienen un problema y es la liquidez. ¿Qué tiene de bueno el REIT? El REIT es que genera una rentabilidad superior a la gestión individual que podríamos tener nosotros con inmuebles, con muchísima menor necesidad de capital y mucho más líquido, porque esto se cotiza como una acción, ¿no es cierto?
Hay un equipo de gestores de inversión especializados que trabajan en el REIT, es una corporación, una empresa, ¿no? En la diversa fase de gestión del negocio, con unas economías de escala, ¿no es cierto?, enormes. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, alquilan propiedades, ¿no? Tienen cientos de edificios, ¿no? Alquilan las propiedades. Uno no paga. Bueno, si yo soy el que estoy alquilando mi propiedad, tengo un problema, tengo que buscar un abogado. Eso tiene un equipo de abogados impresionante. Se rompe el calefón de un edificio, digamos, ¿no es cierto? Las calderas. Y si es mi departamento, uy, qué lío, me tengo que conseguir a alguien que lo arregle. Estos señores tienen los equipos, o sea, las economías de escala que tienen son enormes, con lo cual lo hacen mucho más eficiente, digamos. Hay especializados, ¿no?, en actividades y zonas geográficas. Me refiero que hay algunos especializados en la parte residencial, otros dicen, bueno, mira, hay un REIT que es en Miami, toda la zona del Cinturón del Sol de Miami, ¿no es cierto? Son todos departamentos que aquí en el turismo. Y hay otros que son residenciales, pero son para la gente que vive y trabaja en Miami, digamos, ¿cierto? Después, los REITs son los dueños de los depósitos, son los dueños de muchos de los edificios de hospitales, que los hospitales usan para hacer cura, ¿no es cierto? Los REITs son dueños de los edificios y se los alquilan. Los REITs son los dueños de los centros comerciales, de la parte inmobiliaria. Hay REITs residenciales, comerciales, de oficinas, industriales, de almacenamiento, de hoteles, etcétera, etcétera. Y tiene una ventaja, se compran y se venden como si fueran acciones, tienen precio intradiario, o sea que yo puedo entrar a la mañana, cambié de idea, lo vendí a la tarde, y puedo entrar con $100. O sea, si yo quiero invertir en inmuebles, no tengo necesidad de comprarme un edificio, un departamento o una oficina o lo que sea. Yo puedo empezar a invertir en una cartera diversificada de inmuebles, ¿no es cierto?, con $100. Y puedo decir, mira, en este momento no convienen las inversiones en oficinas por la pandemia y todos estos temas, no convienen las inversiones en todo lo que sea almacenamiento, y sí conviene por ahí la parte residencial, ¿se entiende? Entonces yo puedo elegir en qué parte del negocio real estate. Y lo bueno es que es ultra líquido, ¿no? Ventaja de invertir en redes, se pueden diversificar, ¿no? O sea, en la cartera que yo decía, yo puedo tener los REITs con máxima liquidez en lugar de tener inmuebles, digamos, ¿no es cierto? Y lo bueno es que esa porción que voy a tener en REIT, la correlación es totalmente inversa a la que tienen los activos, las acciones normales. Con lo cual el efecto diversificador todavía es más fuerte, digamos, ¿no? Ahí está lo que dice, ¿no? Los REIT tienen una menor correlación con el mercado de acciones. Tienen buen acceso a los mercados de deuda y capitales. Por lo tanto, ¿qué tienen ellos? Algo que no tenemos nosotros cuando queremos invertir como individuos. Y es que ellos pueden comprar aprovechando, ¿no es cierto?, oportunidades del mercado. Y dicen, mira, o aparece un edificio que está en venta y hay alguien que está desesperado por vender, y eso pueden conseguir concesiones de precios que nosotros como individuos no podríamos conseguir, ¿no? Porque tienen acceso al mercado de capital. Tienen, por su configuración, tienen dos cosas que son muy interesantes. Primero, están obligados a repartir mucho dividendo en efectivo, el 85%. O sea, todos los años tienen que repartir de sus utilidades el 85%. Por lo tanto, ideales para los que buscan renta. Y suelen mantener sus precios aún en mercados bajistas. Esto es clave también, ¿no? Cuando el mercado está bajista, ¿no es cierto?, estos resisten más, ¿no es cierto?, a los mercados bajistas. Y tienen un tratamiento fiscal más benigno, justamente porque la configuración ha sido hecha para favorecer el desarrollo del mercado inmobiliario, sabiendo que la parte de construcción y todo eso moviliza muchísimo la economía. Imagínense el impacto que tiene si se hiciera esto en Argentina, digamos, ¿cierto? Acá abajo pueden ver en la página REIT.com, ahí está toda la información. Los REIT existen en España, se llaman SOCIMIS, existen en México, se les llama fibras, ¿no? Y bueno, es una alternativa interesante para los que quieren tener más inversiones en cosas más ciertas, digamos, ¿no es cierto?, que las inversiones de activos financieros. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no?